Hoy familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio donde exploramos la vida, la historia y los secretos detrás de los grandes artistas. El día de hoy vamos a hablar de un personaje fascinante, un artista que rompió con todo lo establecido en México. Hoy vamos a hablar de Rufino Tamayo. Pero antes de comenzar, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que un artista necesita seguir las reglas de su época para triunfar o romperlas por completo? Quédate hasta el final, porque la historia de Tamayo te va a sorprender. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like. Rufino Tamayo, el genio mexicano. Infancia, pérdida, raíces y un mundo de colores. Rufino Tamayo nació en 1899 en Oaxaca de Juárez, en una época donde México aún estaba bajo el régimen de Porfirio Díaz. Esto es importante porque durante el porfiriato México vivía una fuerte desigualdad social, una élite con privilegios y una gran mayoría viviendo en pobreza. Oaxaca en particular era una región profundamente indígena, con fuerte presencia zapoteca, pero también con pocas oportunidades económicas. Tamayo nació en una familia humilde. Su padre era zapatero y abandonó el hogar cuando él era muy pequeño. Su madre, una mujer trabajadora, intentó sostener a la familia, pero falleció cuando Tamayo aún era niño. Imagínate crecer sin padre y perder a tu madre a tan corta edad. Ese tipo de heridas no desaparecen, se transforman. Y en el caso de Tamayo, se transformaron en arte. Sobre sus hermanos hay poca información clara. Lo que sí se sabe es que su núcleo familiar se rompió muy temprano, lo que lo llevó a depender completamente de otros familiares. Tras la muerte de su madre, fue enviado a vivir con su tía en la Ciudad de México. Pero antes de eso, hay algo clave. Tamayo creció rodeado de mercados, colores, tradiciones, frutas, textiles. Ese contacto con lo cotidiano, con lo popular, sería una de las bases más importantes de su identidad artística. Déjame preguntarte algo. ¿Crees que el dolor puede convertirse en algo bello? Porque en Tamayo, el dolor se convirtió en color. Juventud. El mercado como escuela de arte. Ya en la Ciudad de México, su tía tenía un puesto en un mercado. Y aquí es donde su historia da un giro increíble. Tamayo ayudaba vendiendo frutas. Pero mientras otros veían mercancía, él veía composiciones. Sandías abiertas, rojos intensos, plátanos amarillos, sombras, texturas, formas. Ese fue su primer contacto real con la estética. No en una academia, sino en la vida diaria. ¿Cuántas veces pasamos frente a algo cotidiano sin realmente observarlo? Tamayo sí observaba, y eso lo convirtió en artista antes de siquiera saberlo. Academia de San Carlos, formación y primera ruptura. Eventualmente Tamayo logra ingresar a la Academia de San Carlos, pero aquí viene algo clave. ¿Por qué San Carlos? Porque era la institución más importante de arte en México. Ahí se formaban los grandes artistas. Era un espacio académico, estructurado, basado en técnicas europeas. Dibujo, anatomía, perspectiva, pero Tamayo no encajaba del todo. Se sentía limitado. Mientras aprendía, también cuestionaba. Y aquí entra el contexto histórico. México acababa de pasar por la Revolución Mexicana y el arte estaba siendo utilizado como herramienta política. Ahí es donde aparecen figuras como Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros. Ellos impulsaban el muralismo, un arte público, político, revolucionario. El mensaje era claro: educar al pueblo, contar la historia, promover ideales sociales, pero Tamayo no estaba interesado en eso. Aquí te hago una pregunta importante. ¿El arte debe servir a la política o a la expresión personal? El gran conflicto, ir contra la corriente. Mientras los muralistas pintaban campesinos, obreros, revolución,
Tamayo pintaba figuras humanas más abstractas, emociones, símbolos. No rechazaba México, rechazaba la obligación de pintar propaganda. Esto generó tensión, no porque tuviera conflictos personales fuertes con ellos, sino porque su postura era completamente diferente. Mientras Diego Rivera creía en el arte como herramienta ideológica, Tamayo creía en el arte como lenguaje universal. Y eso, en su momento, fue mal visto. ¿Te atreverías a ir contra toda una generación artística? Porque eso fue exactamente lo que hizo. El salto internacional. Tamayo decide salir de México. Y esto fue clave. Vivió en Nueva York y París. Ahí entra en contacto con movimientos modernos, cubismo, fauvismo, surrealismo. Pero en lugar de copiar, fusiona arte moderno europeo más identidad mexicana. Eso es lo que lo hace único. No imitó, reinterpretó. Su estilo, identidad y universo. El arte de Tamayo no cuenta historias políticas, cuenta emociones humanas, soledad, amor, angustia, existencia. Sus colores vienen de Oaxaca. Sus formas de la modernidad, incluso crea técnicas nuevas como la mixografía. ¿Te das cuenta? Tamayo no solo pintaba, experimentaba rechazo y reconocimiento. Durante años fue ignorado en México porque no seguía la narrativa dominante. Pero fuera del país, su obra fue celebrada y poco a poco México lo reconoce. A veces, para ser valorado, tienes que salir de tu entorno. Vida amorosa, compañía, discreción y legado. La vida sentimental de Rufino Tamayo es un aspecto del que no siempre se habla, pero que fue fundamental en su estabilidad emocional y en su carrera artística. Tamayo no fue un artista de escándalos amorosos ni de romances mediáticos. Al contrario, fue profundamente reservado. Su gran compañera de vida fue Olga Flores Rivas. Se casaron en 1934 y desde ese momento Olga no solo fue su esposa, sino también su apoyo más importante. Déjame preguntarte algo. ¿Crees que detrás de un gran artista siempre hay alguien que lo sostiene en silencio? Porque en el caso de Tamayo definitivamente fue así. Olga lo acompañó en sus viajes, en sus momentos difíciles y en su crecimiento internacional. Mientras él pintaba, ella ayudaba a organizar, administrar y proteger su obra. Era una relación sólida, lejos del drama, pero llena de complicidad. Y aquí viene algo importante. Tamayo no tuvo hijos, y esto muchas veces genera preguntas. ¿Un artista necesita formar una familia tradicional para dejar un legado? En su caso, su legado no fue biológico, fue artístico. Sus hijos, por así decirlo, fueron sus obras. Cada pintura, cada textura, cada color eran parte de su historia. Y junto a Olga tomó una decisión clave: donar gran parte de su colección y patrimonio artístico para la creación del Museo Tamayo. Es decir, su legado no quedó en una familia, quedó en el mundo. Y ahora te dejo una reflexión. ¿Qué crees que pesa más en la vida de una persona? ¿La familia que forma o el legado que deja? Legado. Rufino Tamayo muere en 1991, pero deja un legado enorme, incluyendo el Museo Tamayo, un espacio dedicado al arte contemporáneo. Hoy es uno de los grandes nombres del arte mexicano. Cierre reflexivo. La historia de Tamayo no es solo sobre arte, es sobre identidad, sobre ir contra la corriente, sobre ser fiel a lo que uno cree. Y ahora te dejo con esto. Si estuvieras en su lugar, rodeado de presión, crítica y rechazo, ¿seguirías tu propio camino o elegirías encajar? Cierre. Si te gustó este video, dale like. Comenta qué opinas de Tamayo y suscríbete para más historias como esta. Nos vemos en el siguiente video.